Bienvenidos amigos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Estamos en esta oportunidad por compartir el mundo antes del diluvio y los dinosaurios. Pero para comenzar con nuestro estudio, como siempre lo hacemos, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea Él iluminándonos y guiándonos en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque podemos abrir tu palabra. Te pedimos Señor que nos guíes, que nos hables y que aquellas personas que están detrás de la pantalla que puedan recibir este mensaje. Gracias por todo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Y para comenzar con nuestro estudio, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. En el capítulo 2 y el versículo 6 dice: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y el versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Por qué comenzamos con este día emblemático que fue el segundo día de la creación? Porque es una revelación muy importante que nos muestra una característica particular del mundo antiguo, del mundo antes del diluvio. Antes del diluvio había una capa de agua, como nos dice ahí, que estaba sobre la expansión, o sea, sobre el cielo. Había aguas que estaban sobre la expansión y aguas que estaban debajo de la expansión. Esto significa que alrededor de la tierra había una especie de esfera, de burbuja, que nos protegía de los rayos más nocivos del sol. No permitía que estos rayos entraran a la tierra. Y esto tenía sobre el mundo antiguo, el mundo antes del diluvio, ciertas implicancias, ciertos efectos. En primer lugar, la temperatura era uniforme a lo largo de toda la tierra. Quiere decir que no había variaciones térmicas. El clima era homogéneo. Y yo he podido ver, estudiando libros evolucionistas, no creacionistas, sino libros evolucionistas, que los científicos pueden ver en el registro fosilífero del mundo antiguo que a lo largo de toda la Tierra había un clima tropical o subtropical, por el tamaño de las plantas, por el tamaño de los animales, y en general toda la evidencia muestra que había un clima tropical o subtropical a lo largo de toda la Tierra. Ellos no saben explicar bien por qué se daban estas cualidades del mundo antiguo, pero nosotros en la Biblia vemos que cuando Dios recién había creado la tierra, cuando la tierra recién había salido de sus manos, tenía una forma distinta. Y esta capa protectora que hoy ya no existe más. Porque como veremos más adelante, las cataratas de los cielos fueron abiertas y entonces, por alguna razón misteriosa, cuando Dios lo dispuso así, esas cataratas de los cielos se vinieron abajo y cubrieron toda la tierra con agua. Pero vamos a seguir analizando otras características del mundo antiguo. En Génesis capítulo 2, el versículo 5 nos dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. ¿Cómo dice? Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Otra característica muy particular del mundo antes del diluvio es que no existía la lluvia. Era esta termósfera, como le llaman los científicos creacionistas, la que permitía no solamente que la temperatura se mantuviera a lo largo de todo el año, sino que también al mantenerse la temperatura, el ciclo del agua como lo conocemos nosotros no existía. ¿Cómo se regaban las plantas? ¿Cómo se regaba la tierra? Bueno, Dios había inventado en aquel entonces un sistema particular de riego que hoy ya no existe. Este sistema particular de riego eran capas de agua subterráneas que alimentaban a toda la vegetación del mundo antes del diluvio.
Entonces tenemos que entender a la tierra como completamente distinta. Otro texto muy importante se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allá en aquel tiempo, el ser humano se alimentaba pura y exclusivamente de frutas. Pura y exclusivamente de frutas. Las frutas eran mucho más exquisitas y eran mucho más nutritivas. Tenían otra dureza, otro tamaño. De hecho, cuando los espías entraron a Canaán, a la tierra prometida, 500 años después del diluvio, ellos pudieron traer uvas gigantes, las tuvieron que traer en palos. Eran tan grandes esas uvas que las tenían que traer entre dos, lo cual nos muestra la fuerza que tenía la vegetación por aquel tiempo. Era una fuerza extraordinaria. No solo la vegetación, sino también los animales. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo era la geografía del planeta Tierra? En Génesis capítulo 1, versículo 9 dice: y Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca el suelo seco, y así sucedió. Y llamó Dios a la parte seca tierra y a la reunión de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Hoy los científicos pueden ver en la geografía, de alguna manera, un tipo de mapa, porque la geografía de Norteamérica y de Sudamérica pareciera coincidir con la de África y la de Europa, de alguna forma. Lo que sí tenemos que remarcar es que en el pasado, en el mundo antediluviano, la tierra, la prolongación de la tierra seca era mucho más grande, porque por aquel tiempo había gran cantidad de agua sobre la expansión en forma de vapor y gran cantidad de agua debajo de la corteza terrestre. Los océanos no eran los grandes abismos que tenemos hoy en día. Los océanos eran mucho más reducidos en tamaño. Por eso es que cuando se produjo el diluvio universal, no solo tenemos que decir que se vinieron abajo esas aguas, sino que hubo un gran cataclismo que afectó toda la geografía del planeta Tierra. Hoy en día nosotros vemos en todo el cordón cordillerano de Sudamérica como si placas de tierra se hubieran juntado, hubieran chocado y formaron ese cordón cordillerano que nosotros conocemos hoy en día. También cabe destacar que por aquel tiempo, en el mundo antes diluviano, la geografía en sí de la Tierra, de los continentes, no presentaba los accidentes geográficos que tiene hoy en día. Es decir, las escarpadas montañas, los grandes acantilados y abismos no existían. Todo esto vino como consecuencia del pecado. Pero cuando la tierra recién había salido de las manos del Creador, era completamente distinta, mucho más agradable, mucho más benigna y no tan peligrosa como hoy en día. No existían los desiertos, no existían los pantanos, no había variaciones térmicas, las diferencias entre el verano y el invierno no eran tan marcadas. Por lo tanto, tenemos que entender al mundo antes del diluvio en términos completamente diferentes a lo que lo hacemos hoy. Era otro mundo, como si fuera otra dimensión distinta, en la que vivían hombres mucho más longevos, animales gigantes, vegetación gigante. Todo esto se vino abajo, se degradó como consecuencia del pecado, que a medida que fue progresando el pecado en el planeta Tierra, dejó sus terribles consecuencias. Cuando Jesús vuelva a recrear la tierra en el futuro, porque Jesús dice,
bienaventurados los mansos porque ellos tendrán la tierra en heredad, allí la tierra volverá a recuperar la hermosura que tenía en el jardín del Edén. Y no solo la belleza que tenía en el jardín del Edén, sino que será una belleza superior. Bienaventurados los mansos porque ellos tendrán la tierra en heredad. Pero no cualquier tierra, sino una tierra renovada y restaurada, una tierra bellísima. ¿Cómo eran los hombres antes del diluvio? Vamos a analizar algunos textos. Génesis capítulo 5, versículo 17 dice: y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Génesis 5, 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Génesis 5, 27 dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Hay quienes piensan que el conteo de los días en el pasado era diferente que en nuestros días. Por eso es que se piensa que los hombres eran tan longevos. Pero verdaderamente el conteo de los días era el mismo, porque el año era de 360 días y el día de 24 horas. Pero ¿qué era lo que variaba en el mundo antediluviano? Lo que venimos mencionando hasta ahora. En primer lugar, las condiciones climáticas mucho más favorables para la vida. Tenemos que decir que el envejecimiento no es más que un proceso por el cual la renovación de las células vivas empieza a decaer y empieza a hacerse más marcada la muerte de las células. Y cuando los porcentajes de muerte de células superan al porcentaje de células que se reproducen, es lo que se conoce como envejecimiento. Simplemente el cuerpo deja de restaurarse más lentamente, por lo cual empiezan a verse a partir de los 30 años de edad el decaimiento en el cuerpo humano. Eso es el envejecimiento. Ese proceso que en nuestros días comienza a los 30 años de edad, porque en el cuerpo humano, en nuestro tiempo, la vitalidad del cuerpo y la reproducción superior a la muerte de las células se da hasta los 30 años de edad. Después de los 30 años de edad, ese porcentaje empieza a reducirse y comienza el proceso de envejecimiento en el ser humano. La unidad de tiempo en el mundo antes del diluvio era de 100 años. Para nosotros es la década, para ellos era el siglo. La genética del hombre era mucho más fuerte porque recién había salido de las manos del Creador, y los alimentos mucho más nutritivos. El agua no tan contaminada, los rayos del sol no tan nocivos, no entraban con tanta fuerza al planeta Tierra. Todo esto hacía una suma de factores que favorecían la longevidad en toda la raza humana. Que en realidad ni siquiera Dios la había hecho para que vivieran 1000 años. Dios había hecho a los seres humanos para que fueran semejantes a los ángeles y que comieran del árbol de la vida y así mediante esta comida del árbol de la vida perpetuaran eternamente su vida. Pero luego de que Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y el pecado entró a la tierra, ese árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén, Dios tuvo que sacarlo y llevarlo al paraíso. Y claro, el ser humano todavía tenía la fortaleza de haber comido recientemente del árbol de la vida. Pero si nosotros recordamos el texto bíblico, dice que después de que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dijo a los ángeles que saquen, que custodien primero el árbol para que el hombre no comiera así del fruto del árbol de la vida y no se perpetuara eternamente el pecado. Haciendo una investigación, encontré este pueblo particular de Ecuador que se llama Vilcabamba. Vilcabamba, este artículo de internet dice: vivir 100 años es posible, especialmente para los habitantes de Vilcabamba. Este pueblito, ubicado a 41 kilómetros al sudeste de Loja, a 1500 metros sobre el nivel del mar, ostenta varios mitos que le dan una mística especial, entre ellos
que sus habitantes son los más longevos del mundo y que algunos han superado los 120 años de vida. Bueno, Dios, después del diluvio, había puesto al hombre como límite 120 años de vida. Nadie pasa 121, 122, 127 años, 128, pero casi nadie llega a los 130, porque ese es el límite que Dios le ha puesto al hombre, 120 años de vida. En este pueblo de Ecuador se da la particularidad que hay mucha gente longeva. ¿Cuáles son los factores que permiten que la gente de Vilcabamba viva 100, 110 o 120 años? Y bueno, los analistas ven que en Vilcabamba hay poca amplitud térmica. El invierno y el verano no son tan marcados. La gente del Ecuador ni siquiera tiene ropa de invierno o ropa de verano. Ellos solo tienen un tipo de ropa. Además de la alimentación, la pureza del agua, dietas vegetarianas, son algunos de los factores que favorecen a la longevidad de los hombres hoy en día. Esto, llevado a gran escala, era lo que hacía que los hombres antiguos sean mucho más longevos de lo que son ahora. Muchos se cuestionan acerca de los animales y la cantidad de animales que existen hoy en día. Y dicen, ¿cómo puede ser que tantos animales hayan entrado en el arca cuando se ve tal diversidad de animales? Y algunos se preguntan, ¿no será que el arca y el diluvio fue en un lugar puntual? ¿Fue una inundación en Israel? ¿O una inundación en Mesopotamia, en un lugar puntual de ahí de Medio Oriente? Si hubiera sido así, hubiera bastado que Noé emigrara y hubiera sido suficiente para salvarse él y su familia. Pero en verdad la Biblia nos revela que hubo un gran cambio en el planeta Tierra, que las cataratas de los cielos se rompieron, que las fuentes del abismo también se rompieron. Por lo tanto, tenemos que decir que el diluvio universal tuvo características universales, o sea, abarcativas de todo el planeta Tierra. Y todo el globo terráqueo quedó sumergido en agua. Ahora, volviendo al tema, ¿cómo fue que Noé metió tantos animales en el arca? Bueno, vamos a analizar Génesis capítulo 6, versículo 19, nos dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Aquí la Biblia nos revela cómo fue que Noé se las arregló para poder meter a todos estos animales en el arca. Y muy sencillo, lo que hizo fue escoger algunas especies más distintivas o alguna raza distintiva de la especie en cuestión. No metió todos los grandes felinos como vemos ahí en la diapositiva, solo metió un grupo de grandes felinos que después vinieron a diversificarse en la cantidad de felinos grandes que conocemos hoy. No metió todas las razas de perro, es decir, no metió Rottweiler, no metió caniches, no metió Doberman, no metió ovejero alemán. Lo que hizo Noé fue escoger alguna raza distintiva. Porque ¿cómo subieron al arca? Subieron de 2 formas. Una, Noé tuvo que hacer un trabajo de zoólogo en el cual él escogió algunos animales grandes que por su tamaño no podían entrar gigantes en el arca, sino que él tuvo que meterlos como crías, como elefantes. No era necesario que Noé metiera elefantes adultos al arca, simplemente bastaba con que él meta un macho y una hembra pequeños que cupieran en alguna jaulita ahí dentro del arca. Y no metió todos los perros, metió un macho y una hembra. Solo 2
perros que después vinieron a diversificarse en la cantidad de razas de perros que conocemos hoy en nuestros días. Hasta el día de hoy, el ser humano sigue mezclando razas y obteniendo nuevas razas. Y esto se da gracias a la información genética que tienen los seres vivos en su genoma, que le permite la diversificación. Eso es algo, una cualidad con la que Dios creó a todos los animales y también al mismo ser humano, que dentro de su abanico genético pueden nacer de una persona otras personas, su descendencia, hijos con características muy diferentes los unos de los otros. Y simplemente esto es así porque estas características estaban en su padre desde el comienzo y estas características se manifestaron con el tiempo en su descendencia. Bueno, en Génesis 7:10 nos dice así: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Noé entró en el arca y 7 días después vinieron las aguas del diluvio. Y Génesis 7:11 nos dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, en el año 600 de la vida de Noé se produjo la ruptura de las cataratas de los cielos. Esa termósfera que habíamos visto se rompió. ¿Por qué se rompió? Bueno, ¿cómo Dios hizo para romper esa termósfera, esa capa de agua que había sobre el firmamento? Podemos especular muchas cosas. Así como podríamos especular muchas cosas acerca de la apertura del Mar Rojo, o de la apertura del río Jordán, o de la resurrección de Lázaro. Pero lo cierto es que fue un milagro. Fue un milagro. Que Dios hizo que las cataratas de los cielos se vinieran abajo y cubrieran toda la corteza terrestre. El diluvio universal duró 40 días y 40 noches. Ese proceso en el cual se vino la expansión de los cielos sobre la corteza terrestre duró 40 días y 40 noches. Había tanta agua en el cielo que tomó ese día de lluvia continua para descargar el agua que había en los cielos. Esa agua nunca más volvería sobre la expansión. Vuelve solo parcialmente en forma de precipitaciones mediante el ciclo del agua. Porque después de que esa capa de agua se vino abajo, los rayos solares empezaron a entrar con más fuerza a la tierra y empezó el ciclo del agua. La corteza terrestre estuvo cubierta un año completo de agua. En ese año en el que Noé estuvo dentro del arca, porque Noé salió del arca en el mes segundo del año 601 de su vida, o sea, exactamente un año y algunos días después de que él entrara en el arca. En ese año, las capas de tierra se fueron moviendo, hubo nuevos movimientos y poco a poco se fue descubriendo el agua que estaba sobre el planeta Tierra. Se formaron los polos, el polo norte y el polo sur. Parte de las placas tectónicas subieron, partes de las placas tectónicas bajaron en esos movimientos terremotos que hubo y se formaron los grandes océanos y los grandes abismos. Hoy podemos ver evidencias de que la Tierra estuvo en algún momento cubierta de agua salada, de agua marina. ¿Dónde? Bueno, en el trayecto del Gran Cañón Colorado, por ejemplo, se ve trayectos de agua que hubo en algún momento. En las bases de las placas continentales también se ven ciertos surcos misteriosos, como si en algún momento se hubieran decantado grandes cantidades de agua ahí en las bases de las placas continentales. Donde más se ve evidencia en el Salar de Uyuni, donde en Bolivia, si usted tiene la oportunidad de ir al Salar de Uyuni, va a ver ahí
luego de kilómetros y kilómetros de sal, va a haber un coral gigante petrificado. Y nos preguntamos, ¿qué hace un coral gigante petrificado en medio de un salar, en medio de Bolivia? Es una evidencia de que en algún momento hubo agua salada que cubrió toda la tierra, agua marina que cubrió toda la tierra. Un año después, Noé bajó del arca y se encontró con una tierra completamente diferente, con una tierra distinta, con una tierra en la que entraban los rayos del sol y herían directamente a los humanos, con plantas que antes estaban acostumbradas a un clima tropical y ahora tenían que soportar el frío y el calor marcado de las estaciones. Y en el libro de Génesis nos dice que después del diluvio Dios dio el frío y el calor de las estaciones. Aunque las estaciones preexistían al diluvio universal, el marcado contraste de temperatura que existe hoy en día, eso fue consecuencia del diluvio universal. Y hay algunos que creen que el grado de inclinación que tiene actualmente la Tierra con relación al plano de rotación con el Sol también es una de las consecuencias del diluvio universal y de ese gran cataclismo que tenemos que entenderlo como un cataclismo universal por el cual cambiaron absolutamente todas las condiciones climatológicas, ecológicas, de fauna y de flora de la Tierra. Estos animales que podemos ver ahí en la diapositiva, nosotros los llamamos hoy pterodáctilos. También todos los conocemos con el nombre de dinosaurios. Estos eran dinosaurios voladores. Pero, ¿hay acaso historias relacionadas con este tipo de animales antiguos? ¿Qué pasó con estos animales? ¿Por qué se extinguieron estos animales? Podemos decir dos cosas. Elena de White, una profetisa adventista, ella dice que hubo especies creadas por los antediluvianos, especies de amalgamas, de animales amalgamados, genéticamente nuevos y creados por los antediluvianos que no subieron al arca. Así como los científicos hoy hacen alimentos transgénicos y se toman genes de bacterias y se los injertan en tomates, y hasta quién sabe cuáles serán los experimentos que se están haciendo hoy con la genética de los animales, eso se había hecho en gran cantidad en el mundo antiguo, en el mundo antediluviano. Y muchos teólogos consideran que estas especies son nada más y nada menos que los dinosaurios que nunca fueron subidos por Noé en el arca. Pero sí nosotros tenemos que decir que hay muchos animales que se extinguieron y que sí subieron al arca. Este podría ser uno de los casos. En la Biblia nos habla de dragones, nos habla de Leviatán, del Behemoth, especies de animales gigantes, los cuales serán objetos de estudios en alguna temática posterior, especies de animales gigantes que hoy no existen más sobre la tierra. La Biblia nos habla del dragón. Numerosos historiadores hablan de la presencia de estos reptiles antiguos. Un historiador mundialmente aceptado como fuente confiable e histórica es Flavio Josefo, el cual habla de dragones. Heródoto habla de dragones. Y en todo el mundo precolombino se ve la serpiente voladora, por ejemplo, en los antiguos pueblos indígenas de aquí de América, y grandes reptiles. En China también se ve al dragón como una figura. En el mundo europeo medieval el dragón está también presente. Y aunque se mezcla la magia y la verdad, hay algo que es común a todas las culturas. Todas, aunque no tuvieron contacto las unas con las otras, ni el mundo precolombino americano, ni el mundo medieval europeo, ni el mundo antiguo chino y asiático, ninguna de estas
culturas tuvieron contacto directo, sin embargo, sí todas presentan historias relacionadas con estos grandes animales que de alguna forma se conocieron por relatos o porque directamente es muy posible que los antiguos los hayan visto. En Génesis capítulo 10, versículo 8, dice la Biblia: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Génesis 10:9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra de Dios nos dice que Nimrod, el fundador de Babel, fue el primer poderoso de la tierra. ¿Y qué fue lo que le otorgó ese poder? Bueno, a continuación la Biblia nos dice que lo que le dio el poder ese fueron sus cualidades de cazador. No podemos decir que Nimrod haya cazado leones o tigres y que eso lo haya vuelto el hombre más poderoso del mundo antiguo. Evidentemente, Nimrod tuvo que cazar grandes animales que existieron inmediatamente después del diluvio y que con el tiempo se fueron extinguiendo. Los grandes herbívoros no pudieron sobrevivir a los cambios climatológicos. Esos árboles que alimentaban a los grandes herbívoros del mundo antiguo ya no tenían la misma consistencia ni la misma fuerza, como consecuencia de los cambios climatológicos, y toda la cadena de alimentación que existía y toda la fauna y la flora perfectamente armonizada, recién salida de las manos del Creador, se vio con cambios trágicos que produjeron la extinción de millones de especies después del diluvio. Bueno, aquí tenemos algunas evidencias que ustedes pueden tomarlas o no. Las piedras de Ica en Perú, que muestran algunos reptiles antiguos. Este es un plesiosaurio encontrado en una cueva en Australia, en el cual podemos ver algunos aborígenes cazándolo. Y estas son las figuritas de Chupicuaro. En 1923, Waldemar Jules Ruth, comerciante de origen alemán, y el padre Fray José María Martínez descubrieron el emplazamiento arqueológico de Chupicuaro de la época preclásica, que contenía vasos, tazones y figurinas de la cultura india antigua, de la cultura india más antigua conocida, llamada con el nombre del sitio, de una antigüedad de hasta 1000 años antes de Jesucristo, anterior a los indios tarascos, la cultura india más antigua conocida en aquella época. Este descubrimiento clásico no suscitó ninguna polémica en cuanto a su paternidad. Estas figuritas, si las vemos detenidamente, claramente vemos que son dinosaurios o dragones que tienen una antigüedad anterior a 1000 años. Aquí vemos otro más. Mucho antes de que conociéramos los dinosaurios, en Ghana y su región se transmitían de generación a generación pesas de oro. Esas pesas representaban el animal totémico de su propietario. Este es un animal totémico de Ghana. Las tribus de Ghana tenían cada una su animal totémico. Y este claramente se puede ver que es un dinosaurio. La palabra dinosaurio es un neologismo acuñado por el zoólogo británico Richard Owen entre el 1804 y el 1892. Él usó las palabras griegas deinos, terrible, y sauro, lagarto, o sea, terrible lagarto. Pero el hecho de que él encontrara estos huesos fosilizados y les diera el nombre de dinosaurios no significa que estos animales no hayan existido aquí cerca hace 4.000 años, 5.000 años o 6.000 años. Respecto de los sistemas de datación, hay mucho para decir, pero sí que los sistemas de datación pueden ser caprichosamente interpretados para darle la antigüedad de millones de años.
Pero existen muchas evidencias que muestran que las dataciones dadas por los científicos están equivocadas. Sin ir más lejos, se encontró en Estados Unidos un hueso de tiranosaurio. Cuando los paleontólogos tomaron el helicóptero para llevar ese hueso de tiranosaurio, uno de los huesos se quebró. Adentro del hueso del tiranosaurio Rex se encontraron con tejido blando, el cual es imposible que tenga 60 millones de años, como dicen los científicos modernos. Evidentemente, ese hueso es de menor edad, de una edad mucho más corta a 60 millones de años, lo cual nos muestra que la Biblia tiene razón. El Salmo 91, versículo 13, por ejemplo, dice: sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. O la Biblia también dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, al dragón del mar. Muchos de los dragones, de los monstruos marinos que existen hoy en el registro fosilífero, porque la Biblia nos habla del dragón del mar, del monstruo del mar, se extinguieron. Muchas historias antiguas nos hablan de monstruos marinos que habitaban los océanos y que por los cambios climatológicos se fueron extinguiendo. Por lo tanto, amigos, existen muchas evidencias de un mundo antiguo absolutamente distinto. No solo las evidencias de una flora distinta, sino también las evidencias de una fauna distinta, de animales gigantes que vivían en la antigüedad, de plantas gigantes con frutos distintos que vivían en la antigüedad. Por lo tanto, amigos, esto es una gran demostración que la Biblia es cierta. El descubrimiento de fósiles, el descubrimiento de dinosaurios, no hace más que confirmar todas las historias bíblicas. No hace más que confirmar la existencia de un mundo antiguo que se extinguió por las aguas. Ahora, ¿puedes creer a la evidencia de aquellos que se oponen a la palabra de Dios? ¿O puedes seguir el consejo del apóstol Pedro que dice: tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga sobre vuestros corazones? ¿Por qué es importante este tipo de estudios, amigos? Porque el diablo quiere minar tu fe en la veracidad de la palabra de Dios. Pero San Pablo dice: toda la Escritura es inspirada divinamente. Y si toda la Escritura es inspirada divinamente, entonces toda la Escritura es verdad. No hay fábula, no hay mentira en la Biblia. Para poder abrir las palabras de este libro sagrado, tenemos que pedir asistencia al Espíritu Santo. Y si hoy el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón, hoy es el día de buena nueva y hoy es el día en el que puedes decir: Señor, creo, muéstrame las evidencias, ayúdame a creer en las evidencias de tu poder. Que Dios te bendiga.